Bueno, poco a poco se están conectando los dispositivos. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, ¿y cómo Eh, estás? hola Martín, Hola, Luis y señor. equipo, Franklin y equipo, ¿cómo están? Buen día, Saludos buen día. de Alemania, España y Nicaragua por parte del equipo de Sebas. Em, Estoy viendo que poco a poco, bueno, estamos contando con 3 de 5 grupos. Estamos también a la espera a que se conecten los y las colegas del BID. Sin embargo, yo creo que lo que sería interesante es aprovechar estos primeros momentos un poco para volver a tener un momento de reflexión. Quería saber un poco de ustedes qué en estos últimos ejercicios que hemos hecho en cuanto a como aterrizar, ¿no? Esos objetivos globales a objetivos de desarrollo empresarial a corto, mediano plazo y de ahí empezar a ver, bueno, cuáles son las áreas de mejora que tenemos que mejorar, dónde queremos priorizar, cuáles son potenciales iniciativas de desarrollo empresarial que podríamos crear. Quería un poco saber cuál les pareció el aspecto más difícil de este ejercicio y a ver si encontramos algunos puntos en común, ¿no? Entre todos. ¿Quién quiere compartir su experiencia en cuanto a al desafío, al aspecto más desafiante en aterrizar, ¿no? De este nivel muy alto, muy estratégico y aterrizarlo a un nivel ya mucho más tangible? Hola, Luis, hola, por favor. Sí, Amek, buenos días a adelante. todos. Buenas tardes, no sé, en otros países. Buenas tardes, sí. Muchas gracias por permitirnos aportar. Creo que todavía nosotros andamos, como tú decías, Simón, aterrizar, pero nosotros creo que todavía andamos volando. No, ya gracias a Dios, hemos llegado bastante cerca a algunas situaciones que no podíamos llegar. Ayer, con la sesión de ayer, fue mucho más claro, tuvimos mucho más alcance para ver lo que podemos hacer para en poco tiempo, en poco plazo y a largo plazo. Y eso nos va a ayudar muchísimo a determinar las opciones para la estrategia de alianza. Gracias. ¿Y qué piensas qué es lo que es tan difícil para pasar del estado volando a un estado que ya nos permite aterrizar? ¿Qué piensas que son los desafíos más Ah, bueno, difíciles? la realidad es que considerar con quién te puedes aliar para ello, porque en una alianza tiene que haber un ganar-ganar. Entonces, establecer cuál es la parte más importante que nosotros como empresas podemos ofrecer a ese inversor o a esa alianza que vamos a hacer, y también ver qué podemos esperar de a quien nosotros queremos aliarnos. Entonces, esa particularidad es lo que hace ver exactamente qué necesidad tenemos y con quién realmente queremos tener esas alianzas. Es básicamente esto, especialmente nosotros en AMEC, porque tenemos una cantidad de ofertas de productos. Entonces, no es tan fácil como tener un solo producto o dos productos o un servicio y yo ya defino quién, pero en mi caso, en nuestro caso, se vuelve un poquito complejo. Ujú, Esto es lo que yo he sentido. ujú. Sí, o sea, como ustedes tienen todo un buffet, ¿no? Todo un menú de muchas ofertas distintas y sí, difícil a reducir el enfoque a veces, ¿no? Y saber cuál es realmente la decisión adecuada. Me gustaría escuchar de Martín, ¿no? Porque Martín también cuenta con digamos, una larga historia de experiencia
laboral, empresarial, innovador. Sin embargo, cada proceso de incubación y lanzamiento y crecimiento de empresa puede ser un poco distinto. ¿Qué es lo que te ha parecido desafiante, Martín, hasta la fecha, aterrizando estas ideas un poco estratégicas en la nube estratégica y tratar de aterrizarlo? Bueno, buenos días a todos y todas de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Gracias por esos piropos, le decimos en Nicaragua. Ciertamente un poquito complicado tratar de iniciar una iniciativa para que sea sostenible, ¿no? Entonces, y que sea generadora de ingresos. Lo que a mí me ha costado un poquito, bueno, yo creo que me he dado cuenta de algo y es que no conozco bien conozco muy bien mis productos a cabalidad, sé que son buenos, sé que son efectivos, eficientes, sé cuál es la ventaja competitiva, pero no conozco muy bien mi entorno. Es decir, me di cuenta de que no conozco quiénes podrían ser esos aliados, ni ni quiénes más están ofertando productos similares. Tengo una lista básica, ¿no? De gente que está ofreciendo productos, pero ciertamente no hemos estudiado a profundidad. Y yo creo que debe haber otra gente, ¿no? Que, que podrían ser una competencia bastante sana, incluso aliados, para complementar nuestros servicios. Y más bien unir, porque platicando con mis colegas, tenemos pedidos de productos, no tanto de la asistencia técnica, que es el fuerte que queremos resaltar ahora, pero de productos como abonos, líquidos y sólidos, sí tenemos una buena demanda. Entonces, me he dado cuenta de que tenemos que salir más de este huevito en que estamos, ¿verdad? Que podemos ser más grandes, pero que tenemos que conocer bien nuestro entorno empresarial. Me refiero a competencias, posibles aliados, y todo este ejercicio nos ha servido para definir cuáles son las características de esos aliados, ¿no? O sea, ya sabemos qué tipo de empresa o qué tipo de iniciativa es la que tenemos que buscar. Ahora, bueno, estamos en esa búsqueda, en ese colador. De acuerdo, sí. Y a veces uno ve que alguien, o sea, uno como empresario tiene planes en cuanto a las estrategias de crecimiento y luego uno se da cuenta a veces que el mercado quiere otra cosa, ¿no? O sea, y luego volver a Sí, pensar, sí, ok, entonces, sí. ¿cómo integro, cómo incorporo este señal del mercado, de la demanda en mi estrategia? Y sí, obviamente es todo un proceso complejo. Sí, Además, sí, como explorar un nuevo mercado, unos nuevos... un nuevo entorno, como en tu caso, Martín, sí, tiene alto potencial de haber sorpresas en este sentido, ¿no? exacto, sí. El otro aspecto que quería resaltar, como bien decía Luis, a veces uno, él decía que todavía está sobrevolando, ¿verdad? Buscando cómo aterrizar. Y en efecto, a veces yo creo que nosotros estamos en la misma situación, solo que yo lo miraba ayer desde otra perspectiva, que estamos muy abajo, es decir, uno como asesor tiene una visión externa más amplia, ¿no? Pero uno estando en el punto, siendo, por decirlo de una forma sana, ¿no? El centro, tiene que girar para ver a todo alrededor, pero uno como asesor tiene la facilidad de no estar tan involucrado y poder analizar otras perspectivas desde un aspecto más, desde una vista más panorámica. Yo creo que eso es lo importante de estos procesos, ¿no? Poder compartir, escuchar gente que está afuera, que te retroalimente y que te permita tomar decisiones
o ampliar pues tus opciones para tomar esas decisiones. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es también un poco como nosotros vemos nuestro rol o el valor que podemos aportar, ¿no? Ni tanto, claro, la experiencia, las referencias que tenemos, el conocimiento que hemos podido adquirir a lo largo del trabajo como consultor, como coach, pero yo creo que quizás el valor agregado más importante es sí, esta vista exterior que nosotros podemos aportar diciendo, ok, tú eres el empresario corriendo por el laberinto de que es la vida cotidiana del empresario, ¿no? Y nosotros un poco como personas montados en sus hombros que tienen un poco más de vista conjunta de cómo se ve el laberinto en su totalidad. Y con esta vista podemos quizás no dar la solución perfecta o las soluciones, recomendaciones perfectas, pero podemos ayudar un poco a integrar esa perspectiva un poco más global, ¿no? Y es también yo creo que uno de los roles, uno de los valores agregados que nosotros queremos ofrecer y es, sí, bueno, si lo percibes así, nosotros contentos con nuestro trabajo en este sentido. Ok, a pesar de que todavía no estemos completos y quizás Luis Roberti, tú podrías ver escribiendo a los compañeros que aún no están, a ver dónde están, pero mientras tanto yo propongo que vamos avanzando. No hay mucha sorpresa a nivel de cómo se va a desarrollar esta mañana o esta tarde en mi caso, pero sin embargo les muestro un momento un poco la agenda de hoy. Va a ser básicamente bastante abierta en el sentido de cada uno puede un poco trabajar a su ritmo. Tenemos obviamente una pausa, pero no es obligatorio como la vez pasada, solo que invitamos a que aprovechen estos 3 horas y media para trabajar de forma enfocado en los ejercicios y que aprovechen de la presencia de nosotros, de los consultores, para ayudarles un poco justo a mantener esa estrategia, esa perspectiva estratégica, ¿no? Pero básicamente, bueno, yo voy a dar una pequeña introducción, algo un poco más global, no demasiado teórico, trato de dar una vista conjunta de lo que nosotros concebimos como la alianza estratégica y luego explicando los ejercicios y de ahí podemos empezar a trabajar juntos en los ejercicios, en las herramientas que estamos poniendo a disposición. Ok, y luego más o menos a las 11:30 vamos a cerrar, regresar a la plenaria, volvemos a discutir, hacer un poco de reflexión en cuanto a cómo seguimos, cómo fue la experiencia y qué es lo que podemos o debemos aprender todavía. Y de ahí, como la vez pasada, la programación de de las sesiones de coaching siguientes. Y seguro, a las 12 a lo más tarde podemos cerrar el taller de hoy. Muy bien. Solo para volver a ubicarnos también en el laberinto de lo que es el programa de fortalecimiento. Estamos ahora en el paso 3, después de haber hecho nuestro diagnóstico, identificado nuestras áreas de mejora y en base a estas áreas de mejora, identificado y formulado estrategias de escalamiento y ahora estamos ya aterrizando en cuanto, ok, ¿para qué aspecto de mi estrategia de escalamiento necesito un apoyo, un aliado y quién podría ser este aliado y cómo lo puedo enganchar y comprometer a trabajar conmigo? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Y luego después de hoy vamos a tener un largo plazo de trabajo bilateral entre ustedes y nosotros para seguir consolidando los resultados de estos 3 talleres.
y para preparar un poco estas actividades presenciales ya no, con nosotros o conmigo por lo menos y Joshua y Ronald en Nicaragua el 26 al 29 de septiembre. Quería relacionado a esto ya mostrar una primera agenda tentativa en cuanto a cómo se van a desarrollar tentativamente estas actividades en septiembre en Nicaragua. Proponemos de tener un taller presencial de un día, muy probablemente el lunes y muy probablemente en Managua, queda por definir, para poder realmente sentarnos juntos y consolidar y ajustar, refinar las propuestas y los resultados que hemos terminado y también la preparación de esas potenciales reuniones estratégicas, trabajando un poco en temas de presentación, comunicación efectiva, etcétera, ¿no? Y ahí lo que es en azul un poco más no tan oscuro son luego reuniones presenciales donde obviamente no todos los participantes van a estar al mismo tiempo en la misma reunión, sino ahí tenemos 5, 6, 7 diferentes reuniones, 1 a 2 para cada uno de los participantes para ver cómo podemos entonces enganchar, comprometer y llegar a un acuerdo con nuestros aliados potenciales, ¿no? Y muy probablemente para cerrar el jueves o quizás viernes en la mañana, queda por definir una sesión un poco de cierre para concluir y discutir siguientes pasos en base a los resultados de la semana, ¿no? Entonces, eso para ya tener una primera vista de cómo estas actividades a finales de septiembre se van a presentar. Sin embargo, en los próximos días, en la semana siguiente, vamos a compartir la agenda más definitiva y un poco más detallada. No sé si aquí hay preguntas en cuanto a lo de las actividades en Nicaragua. Quisiera aclarar un poquito. Entonces, lunes vamos a reunirnos todos en un punto, me imagino que Managua probablemente, pero martes, miércoles y jueves nos van a visitar en el territorio o vamos a estar todos juntos 4 días. Es un poco difícil de responder, Martín, porque obviamente eso depende mucho de quién es tu potencial aliado, ¿no? ¿Quién es su potencial aliado? ¿Dónde se ubica? ¿Qué disposición tiene a él a viajar o nosotros a viajar a visitar a él? Entonces eso vaya a ser ya muy individual, ¿no? Y si nos damos cuenta que no tiene mucho sentido o es un poco, digamos, logísticamente desafiante o no tiene mucho sentido de hacer una sesión común el jueves al cerrar presencial, podemos hacer una sesión virtual para no obligar a todos los participantes de quedarse en Managua durante todos esos 4 días o regresar a Managua solo para este jueves. Ahí estamos luego muy flexibles en este caso, ¿no? Pero lo que pasa, o sea, la dirección de dónde va a pasar, de dónde van a pasar esas reuniones, dónde se van a realizar estas reuniones presenciales, depende mucho del tipo de aliado potencial que podemos identificar y con el cual queremos aliarnos, ¿no? Entonces, por eso esto se va a aclarar solo con el tiempo, pero tratamos de considerar, ¿no? la logística de los participantes, ya que la mayoría va a tener que viajar a Managua o ver cómo podemos organizarnos para hacerlo realidad, ¿no? Para así decirlo. Okay, ya entendí, había entendido mal la idea. Entonces vamos a visitar a posible aliado que definamos en algún momento bilateralmente. Exacto, es bilateralmente. Entonces, el taller presencial es con todos nosotros, o sea, los participantes del programa, y luego las reuniones presenciales son bilaterales, ¿no? Trilaterales entre ustedes, nosotros y el potencial aliado. Exacto. Ok, excelente, gracias. Muy bien. Listo. Ok. Hablamos entonces de las alianzas estratégicas que
no hemos parado de hablar durante todo este tiempo y ahora estamos realmente en el momento de poder aterrizar estas ideas, ¿no? Primero, volver a pensar, bueno, ¿qué es exactamente la alianza estratégica? ¿Qué es lo que le vuelve estratégico? La alianza estratégica nos ayuda a identificar el socio adecuado para establecer colaboraciones que son a largo plazo y que mutuamente sean beneficiosos y fructíferas, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tratamos de lograr con todos estos esfuerzos que estamos haciendo juntamente. Ya a nivel de la justificación, un poco volver a decir, bueno, ¿por qué estamos insistiendo en buscar aliados? Bueno, el punto de partida es un poco este concepto de los retos del mercado de agua, saneamiento y residuos sólidos en las zonas rurales. Sabemos todo que la densidad de la población es bastante baja, eso tiene, influye un poco el costo de la distribución de bienes en comparación a empresas que están ubicados en centros urbanos. Sabemos que la infraestructura a veces no es muy desarrollada, a veces está abandonada, está mal mantenido, no hay infraestructura en términos de servicios básicos, internet, electricidad, etcétera. A veces eso sí pone un reto adicional para emprender. Sabemos que acceso a fondos pueden ser limitados, ya que estos tipos de fondos a veces suelen concentrarse en los centros urbanos. Sabemos que cada valle, cada municipio, cada comunidad puede ser muy distinto, muy diferente a la otra y puede ser muy compleja la situación que encontramos en el sentido de que hay mucha diversidad y hay que considerar esa diversidad al momento de consolidar y ofrecer servicios y productos. Estamos a veces alejados de los centros de poder político y tenemos procedimientos burocráticos quizás todavía más lentos que organizaciones que se ubican en centros urbanos, ya que, bueno, son pequeñas administraciones que cuentan con unos procedimientos a veces complicados, a veces no tan rápidos como lo queríamos. Entonces, eso también puede obviamente proponer o representar un reto, ¿no? Para emprender. Luego, obviamente, hablamos de capacidades locales limitadas, la capacidad de pago limitado de los clientes, etcétera, 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 ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Pero solo para volver a pensar, ok, ¿cuál es exactamente los aspectos particulares del contexto en el cual estoy trabajando como emprendedor? Entonces, hay diferentes maneras de abarcar estos retos, ¿no? Pero un enfoque prometedor, obviamente, puede ser buscar aliados, buscar socios, buscar amigos, buscar personas y organizaciones que me pueden ayudar a facilitar un poco la vida y volver la vida como emprendedor un poco más simple. Por ejemplo, para la promoción de mi producto, mi servicio en zonas muy remotas, para enfrentarse a retos relacionados con la distribución, o la mejora de la capacidad del pago de los clientes. Ya habíamos dicho que, bueno, una alianza con microfinancieras, por ejemplo, puede ayudar a mejorar este aspecto. Donde falta mano de obra, quizás mano de obra puede ser que es interesante aliarse con alguien. También adquirir conocimiento técnico específico con el cual no estoy contando hoy, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una manera de enfrentarse a estos retos puede ser establecer alianzas estratégicas. Y por el momento, como lo estamos percibiendo, el mercado o los mercados en el cual ustedes se están trabajando, quizás eso es un paso ahora que podría ser muy prometedor para la mayoría de ustedes, ¿no? Y por eso estamos insistiendo, ok, buscamos entonces aliados.
Y la razón por la cual es obviamente porque representa oportunidades o vienen con algunas oportunidades bastante interesados, como por ejemplo la oportunidad de reducir riesgos y compartir responsabilidades, el acceso a recursos pertinentes como contactos, canales de distribución, materia prima local, etcétera. El complementar de conocimientos y experiencia, el aumentar la capacidad de implementar innovaciones, productos nuevos que son nuevos para mí también como emprendedor. Entonces, sí, eso puede ayudar. El acceso a fondos de financiación que quizás hasta la fecha han sido inaccesibles por la naturaleza, por mi forma jurídica, eh, por la falta de visibilidad en estos tipos de gestores de fondos, etcétera. Pero también el fortalecimiento de algunos aspectos jurídicos o de gestión. Quizás si es una empresa que ya está mucho más avanzada que yo y me puede quizás incluso transferir un poco de conocimiento en estos aspectos. Y obviamente hay mucho más. Sin embargo, no hay que olvidarse que una alianza siempre viene con riesgos también. No se olvidan que una verdadera alianza tiene siempre cuenta, o sea, resulta siempre un poco en un cierto nivel de pérdida de autonomía. Puede haber conflictos de intereses dependiendo del caso. Obviamente en un momento o el otro puede convertirse en un cierto drenaje de recursos si uno no diseña esta asociación o esta alianza de forma eh, um, inteligente, puede drenar dinero, tiempo, energía, etcétera. Se pueden presentar dificultades en la ejecución porque hay que coordinar más, hay que compartir recursos, etcétera, y incluso hasta potenciales impactos negativos en la reputación dependiendo de cómo se comporta el aliado y qué reputación tiene él, etcétera, ¿no? Entonces es importante de no olvidarse de estos riesgos y analizarlos y pensar en maneras de mitigar estos riesgos. Y la mejor forma de mitigar riesgos en este sentido, en este contexto, es realmente al momento de diseñar estas alianzas, es decir, al momento de escribir acuerdos y firmar acuerdos, pensar en todos los riesgos que se pueden presentar. ¿Ok? Existen diferentes tipos de alianzas estratégicas y aquí tratamos de un poco hacer una tipología según el grado de cooperación, por así decirlo, ¿no? En la izquierda podríamos decir aquí como el grado más pequeño, el mínimo de cooperación es la cooperación simple, donde hay un cierto acuerdo informal, verbal, para llevar a cabo una tarea que es más como a corto plazo, única, no es muy estructurada en cuanto al acuerdo. Hay una alta autonomía de cada partido en relación a las tomas de decisiones. No hay muchos riesgos porque no se están compartiendo y fusionando muchos recursos y la necesidad de coordinar no es muy alta, ¿no? Un ejemplo puede ser una mesa redonda en donde sí se organizan reuniones regulares entre diferentes actores, pero lo que hacen es como intercambiar información, coordinar algunas ideas y mantenerse al tanto, ¿no? Entonces hay pocos riesgos, no hay tanto nivel de coordinación y cada partida tiene mucha autonomía en cuanto a la toma de decisiones propias. Ok, creo que eso está muy claro, ¿no? Luego podemos hablar de el segundo nivel es más la colaboración, en donde ya estamos hablando de un acuerdo un poco más formalizado, más estructurado, en forma de un acuerdo físico. Esta colaboración ya no es tan puntual o a corto plazo, sino tiene un cierto horizonte temporal a mediano o largo plazo. Establece claras responsabilidades y claros roles distribuye los roles claramente.
Hay un cierto grado de autonomía que se reduce en algunos aspectos, en otros no, pero en algunos aspectos la autonomía de toma de decisión va a estar reducida, y empezamos a percibir algunos riesgos ya que estamos compartiendo o digamos sintonizando recursos para llevar a cabo lo que queremos llevar a cabo, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad de coordinar en los momentos clave, en los momentos que tenemos que tomar decisiones clave, ¿no? Un ejemplo clásico de así es el proyecto en donde una empresa colabora con una ONG para implementar un proyecto X, por ejemplo, de saneamiento, ¿no? Y ahí estamos, nosotros creo que todos podemos vernos, identificar con este proyecto, porque eso es donde la mayoría del tiempo nos estamos moviendo en cuanto a los tipos de alianzas estratégicas. Ok, colaboración. Sí, ¿y por qué estamos un poco insistiendo de ir más allá de este nivel de cooperación en las alianzas estratégicas o los proyectos de alianzas estratégicas que queremos desarrollar con ustedes? Porque justo esto es digamos, un nivel de cooperación que tiene un horizonte temporal y que tiene un inicio definido y una fin definida, ¿no? Y un fin definido. Y obviamente, si no tratamos de aprovechar este tipo de cooperación al máximo para crear valor estratégico, puede ser que como empresa, este tipo de cooperación no me ayuda a avanzar tanto, ¿no? A nivel de la maduración de mi modelo de negocio, a nivel de la maduración de mi estrategia de mercado, a nivel del crecimiento empresarial como tal. Entonces, a lo que nosotros queremos invitarles y incentivarles es realmente ir más allá de este nivel de cooperación y ya pensar como a nivel un poco de asociaciones, ¿no? Ahí tenemos también, obviamente, acuerdos, contratos formales. El tiempo como tal no es limitado en el sentido de que realmente es una asociación a largo plazo. Obviamente hay que estructurar este tipo de asociación. Se basa entonces en acuerdos o contratos detallados. Hay un nivel donde se comparten tanto los beneficios como los riesgos. Y hay un punto de intercambio fijo, como por ejemplo un equipo donde la cooperación y la coordinación se está realizando, y este hilo entre las dos entidades está fijo y como institucionalizada. Y ahí obviamente encontramos que hay un nivel de autonomía en algunos aspectos que ya se está limitando un poco más limitado. ¿Qué puede ser un ejemplo? El ejemplo puede ser la relación entre un comprador de bienes de materia prima y un proveedor, ¿no? De materia prima. No sé qué tipo de acuerdos o contratos que tienen ustedes con sus proveedores de materia prima, pero me imagino de alguna forma implica una cierta priorización de ustedes en cuanto a la provisión de materia prima, en el caso que haya poca materia prima a disposición, que por lo menos reservan un cierto volumen para ustedes. Hay un acuerdo que se entrega la materia prima siempre a un cierto momento en el mes, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya es realmente una alianza estratégica a largo plazo, y es donde realmente creamos valor estratégico para avanzar como empresa, ¿no? A nivel estratégico, a nivel del posicionamiento en el mercado, a nivel del crecimiento empresarial. Y como último punto, quizás un caso, no diría extremo, pero es del otro lado del espectro. Aquí el tema de la integración, ¿no? Entre dos entidades o varias entidades. Aquí obviamente también formalizado, un tiempo bastante
abierto o no tiene mucho, no tiene un horizonte temporal, ya que es una decisión estratégica de integrar algunos aspectos de cada partido. Ahí es donde vemos que se crean nuevas estructuras organizacionales, o las estructuras organizacionales que hemos tenido hasta la fecha se están adaptando para considerar esa integración. Entonces contamos con acuerdos, contratos o incluso un marco regulatorio con reglas que son comunes, ¿no? En donde la toma de decisión se basa en votos o discusiones y el consenso. Y obviamente aquí, si la integración está a un nivel avanzado, la autonomía sobre la toma de decisión es limitado en múltiples aspectos, ¿no? Que es un ejemplo que nos puede ayudar a entender, por ejemplo, la creación de un nuevo servicio en donde una empresa integra la oferta de otra o sea, una empresa integra la oferta de otra para crear un nuevo servicio y para venderlo por canales de venta comunes, ¿no? Hemos, por ejemplo, encontrado este escenario de aliarse con una microfinanciera, y es donde podemos quizás ofrecer nuestro producto en conjunto de un servicio de financiamiento o prefinanciamiento. Entonces integramos estas ofertas para crear una combinación, y eso hace que las 12 organizaciones también de cierta forma se van a tener que integrar hasta un cierto nivel, por lo menos. Obviamente hay luego otros tipos de asociación que permiten de hacer esto, pero puede ser un ejemplo. Ok, ¿cuáles son posibles roles de un aliado estratégico? O pueden ser que algunas de las cosas ahora son bastante obvios, pero quiero un poco abrir la mente en el sentido de que cuáles son los diferentes escenarios y roles que podemos pensar en el contexto de estos aliados estratégicos. El proveedor de habilidades puede ser que el aliado les ayuda a adquirir conocimiento para el manejo de una tecnología particular, el manejo de temas de mercadeo, planificación, etcétera. Pero también puede fungir como co-creador de ideas para desafíos que tienen en común. También puede ser un coordinador de servicios complementarios, diciendo que, bueno, si yo ofrezco el vaciado de lodos y si tú estás ofreciendo la instalación de paños, entonces coordinemos que estos servicios se complementan de la mejor forma para aumentar el valor que los dos estamos ofreciendo a nuestros clientes. Puede ser un facilitador de acceso a clientes a nuevos mercados, suministrador de mano de obra o hasta voluntarios a veces, ¿no? Cuando nos estamos vinculando con ONGs, por ejemplo. En algunos casos incluso puede ser un donante de espacios o equipos o otro tipo de recursos que él tiene a disposición y estaría dispuesto a ponerlo a disposición por algún motivo, por algún interés propio. Etcétera, ¿no? Es solo para un poco abrir la mente en cuanto hay muchas diferentes maneras en la cual podemos colaborar y asociarnos con potenciales aliados. Ok, ¿cuáles son factores de éxito? ¿Cuáles son factores de éxito para una alianza duradera y sostenible? Empezamos por lo más clásico, lo más obvio, es un respeto mutuo, la comprensión y confianza mutua para lograr objetivos comunes. Luego, también bastante obvio, pero muy crucial, son esos puntos de contacto relevantes y adecuados. Es decir, que si ustedes como gestor y gestoras de la empresa se ven conectados con un empleado temporal del aliado potencial. Obviamente este empleado temporal no es un socio, no es un punto de contacto muy adecuado para tomar decisiones, para coordinar actividades, ¿no? Entonces es muy importante buscar dónde quieren crear este puente entre cuáles niveles y cuáles personas, ¿no? Bueno, luego percepción, que la colaboración redunda en un interés propio.
la flexibilidad y capacidad de negociación, roles y funciones claras, también el ritmo de desarrollo y implementación adecuado. Eso es bastante importante cuando nos aliamos con entes muy diferentes a nosotros. Por ejemplo, alcaldías, acabamos de decir que, bueno, alcaldías, estas administraciones locales, de cierta forma no pueden funcionar en el mismo ritmo, a la misma rapidez, quizás, agilidad que un empresario. La comunicación abierta, bueno, eso se vincula un poco al tema de respetos y temas de mecanismos de responsabilidad y rendición de cuenta. Entonces, un momento, ya regreso. Perdón. Muchas gracias por la paciencia. Tengo que seguir entonces con por dónde empezamos. Tenemos 3 pasos básicos que tenemos que abarcar para lograr estos ejercicios. Un primer paso es realmente el autoanálisis. El autoanálisis en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr y por qué? ¿Qué necesito para lograr lo que quiero lograr? ¿Y qué es lo que espero del aliado potencial? ¿No? Entonces empezamos con esta mirada hacia uno mismo y luego solo luego revisamos el aliado potencial. Es decir, aquí hacemos el análisis en el sentido de que, bueno, ¿cuál es el interés o necesidad que el aliado tiene para aliarse? ¿En qué sentido una alianza conmigo puede contribuir a que el aliado logre sus objetivos estratégicos? ¿Y cuáles son los beneficios de la alianza estratégica para tu aliado potencial? ¿Ok? Esas son preguntas muy básicas y se basa un poco en esa noción del diseño centrado digamos, al usuario o al socio, ¿no? O sea, queremos no solo pensar en cuáles son mis expectativas, sino queremos diseñar estos tipos de alianzas estratégicas en base a los intereses y motivos del potencial aliado. Y solo a partir de estos 2 pasos metodológicos empezamos entonces a pensar en escenarios de alianzas estratégicas. Y para esto tenemos más o menos 3 horas ahora para cumplir con estas 3 tareas. Van a ver si se van a los materiales si se van a sus materiales en Creation Camp, perdón, van a poder ver que he agregado a sus herramientas de trabajo 3 dispositivas adicionales. La primera diapositiva es el autoanálisis. El segundo es un poco el análisis del aliado potencial y solo de ahí empezamos a describir la propuesta de alianza como tal. En vez de describir las plantillas, les voy a dar directamente un ejemplo para que sea más entendible a lo que queremos ir. Y estos ejemplos aquí los pueden encontrar también en los materiales de Creation Camp, donde ven la lista de estos materiales. Bueno, yo me he puesto a hacer un ejemplo ficticio, sin embargo, está basado en hechos reales o en pensamientos estratégicos que realmente son válidos, ¿no? Y en el autoanálisis he nombrado mi proyecto de desarrollo empresarial Sebas Nicaragua 2.0. Entonces he empezado a pensar, ok, ¿cuál es el objetivo estratégico de este proyecto de desarrollo, ¿no? Es convertir Sebas Nicaragua en el programa de apoyo a empresas del sector de referencia en Nicaragua y quizás hasta otros países de la región centroamericana. Entonces, la idea de quizás tener programas adicionales, ¿no? Y adicionalmente, entonces me pongo a pensar cuál es el razonamiento y la justificación. ¿Cuál es realmente, en qué sentido este
proyecto de desarrollo empresarial representa un paso estratégico, ¿no? Para mi visión estratégico para mi empresa, ¿no? Entonces aquí Sebas Global quiere seguir fortaleciendo su posición en la región latinoamericana. Entonces, obviamente, el objetivo estratégico del proyecto de desarrollo empresarial ya se vincula, ¿no? Con esta visión y queremos incluso llegar quizás a un momento donde tenemos un programa regional para toda la América Latina y para eso tenemos justo que fortalecer nuestra posición en la región latinoamericana. Luego me tengo que cuestionar en el sentido de que, ok, para lograr lo que he puesto hasta la fecha, hasta ahí, ¿qué es la necesidad o el potencial de alianza, ¿no? Entonces me he puesto a decir, ok, nosotros no contamos en Nicaragua con la red local y la presencia para proveer apoyo directo y continuo a empresas que están ubicadas en Nicaragua. Y por ende, un aliado estratégico podría contribuir a superar estos desafíos e identificar mientras, o sea, siempre y cuando se identifica con la visión y misión de Sebas y los principios de excelencia, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo claro qué es lo que yo necesito y qué es lo que espero de una alianza correspondiente. Listo. Una vez que he terminado un poco este autoanálisis, me puedo ir a los temas de análisis del aliado potencial. Y aquí yo primero, bueno, pongo el nombre del aliado potencial y en unas muy pocas palabras trato de describir cuál sería el aliado, cuál sería el rol de este aliado potencial, ¿no? Y ahí he pensado, ok, Centro Smart Nicaragua parece que podría ser interesante en pensar en colaboraciones en el futuro. Entonces, es lo que he tomado para este ejemplo. Y este aliado potencial se podría convertir tomando el rol de un implementador local de Sebas. El objetivo estratégico del aliado potencial, y ahí es donde yo me tengo que poner en los zapatos de mi potencial aliado estratégico. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de este posible aliado y cómo contribuiría a estos objetivos una alianza con mi empresa? Entonces me fui al Centro Smart, el sitio web, revisé un poco cuál es la visión, misión, los objetivos de Centro Smart y bueno, yo creo, según lo que he visto, que el Centro Smart se quiere posicionar como la plataforma de referencia para articular entre los diferentes actores del sector y promover soluciones que ayudan a mejorar la situación de agua, saneamiento y higiene en Nicaragua. Y como reflexión en cuanto a cómo contribuiría a estos objetivos, he puesto otras cosas, pero ya están viendo cómo un poco cómo es la lógica, ¿no? A nivel de los motivos, me pregunto entonces como segundo paso, ok, ¿cuál es realmente la necesidad del Centro Smart de colaborar conmigo? ¿Qué motivos tiene el aliado para colaborar con tu empresa? Piensa tanto en motivos positivos como deseos, aspiraciones y motivos negativos, ansiedades, preocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso, sin haber hablado todavía, pero para imaginarme y ponerme en los zapatos del Centro Smart, que él quiere ofrecer el mejor servicio posible y quiere contribuir a la superación de los desafíos del país, al mismo evitando al mismo tiempo de estar excluido de procesos de innovación y financiación de los actores clave del sector en Nicaragua. Ok, entonces ahora tengo ya un mejor sentimiento de cómo funciona y cómo piensa mi potencial aliado estratégico, y de ahí nos vamos entonces a pensar en cuáles son los beneficios de la alianza estratégica para el aliado potencial, ¿no? Esto es un poco más obvio de cómo hacerlo, pero lo puse así como ejemplo. Y cuando ya tengo este análisis hecho, empiezo un poco a hacer un borrador
de este escenario de la alianza estratégica, definiendo primero el objetivo común. Y en este caso sería lograr un posicionamiento óptimo para el diseño, la formulación y la implementación de programas de apoyo a emprendedores en el sector de agua, saneamiento y residuos sólidos en Nicaragua. Entonces, lo que queríamos lograr en este tipo de asociación sería un posicionamiento óptimo en el mercado de proyectos para el apoyo a empresas, ¿no? Entonces tenemos en la izquierda lo que Sebas Global puede ofrecer y espera recibir, y del otro lado tenemos Centro Smart con la descripción de lo que recibe y lo que ofrece, lo que puede ofrecer Centro Smart para esta alianza, ¿no? Y solo voy a tomar un ejemplo en cada esquina. Sebas Global puede ofrecer redes de contactos para que el Centro Smart recibe acceso a nuevas redes de contacto que hasta la fecha no han podido acceder. Al mismo tiempo, el Centro Smart ofrece redes de contactos locales para que nosotros como Sebas recibimos un mejor acceso a contactos locales, lo cual por el momento es todavía algo escaso, quizás o se podría todavía ampliar. Y cuando ya tengo un poco esa lógica, me pongo a pensar en oportunidades adicionales que podrían agregar todavía más valor. Por ejemplo, me puse a pensar, existe este centro de producción más limpio de Nicaragua. Podría ser muy interesante quizás incluso formar un consorcio para crear este tipo de alianza local y además todavía más mejorar nuestro posicionamiento en Nicaragua. Y sin olvidarnos de los riesgos y tenerlos siempre presentes, también formular unos riesgos clave que se pueden percibir. Y en este caso yo puedo percibir que Sebas no logra aprovechar, que hay un riesgo que Sebas no logra aprovechar plenamente los amplios conocimientos locales del socio o de los socios al insistir demasiado en hacer las cosas a su manera, a nuestra manera, ¿no? Es un riesgo real. Entonces, tomar estos puntos, estos aspectos en consideración. ¿Ok? Listo. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Ok. No sé si ya se han dormido porque he hablado tanto, pero ya estamos por empezar a trabajar juntos. ¿Se sienten listos? ¿Se sienten informados para empezar? ¿Han encontrado estas plantillas? ¿Saben dónde se ubican? Es la misma Google Slide que antes, ¿no? Muy bien. Ok. En este caso tenemos más o menos, como he dicho, 3 horas hasta las 11:30 para trabajar de forma bilateral en el coaching. Y no se olviden de hacer una pausa de vez en cuando. Nosotros vamos a hacer una pausa alrededor de las 10 de la mañana, habíamos dicho. Vamos a volver a revisar nuestra agenda, exacto. Más o menos a las 10 vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes no están obligados, obviamente, pero aprovechen el tiempo cuando nosotros estemos para trabajar en estas herramientas. Ok, si no hay más preguntas por el momento, creo que estamos listos para empezar. Ok. Ya, muy bien. Ok. Un mensaje a soluciones integrales. Sabemos que, me acuerdo que sí, habíamos dicho, ¿no? Que podemos revisar esta propuesta de esta obligación de crear una alianza, o podemos revisar si hay otras oportunidades también. A eso podemos discutirlo ahorita cuando llego a donde su sala de trabajo. Pero yo creo que de todas formas, la primera plantilla, el primer ejercicio del autoanálisis es válido para todos. Entonces podemos empezar por aquí y luego seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, nos vemos en las salas de Zoom individuales. Si no hay preguntas, pido a Luis a
enviar a los participantes a las salas de trabajo.